grande, podemos decir, que es el que vamos a amplificar, se va a amplificar primero, y posteriormente tenemos otro par de cebadores compuestos por el cebador 4 y el cebador 3 que tenemos acá. Como el producto de amplificación del segundo par voy a poner, está dentro del producto de amplificación del primer par. Esto hace que se aumente tanto la especificidad como también la sensibilidad, que sería mayor detección. ¿Ok? ¿Por qué aumenta la especificidad? Porque estos cebadores tienen que hibridar en lo que amplificó el primer par. ¿Y por qué aumenta la sensibilidad? Porque si mi PCR tiene un producto escaso del primer par, voy a poder detectar gracias a que me sirve de molde para el segundo par. Aumenta entonces la cantidad de producto y además el producto deseado, ¿verdad? O sea que voy a tener, me aseguro que va a ser el producto deseado el que yo estoy detectando. ¿Preguntitas? Acá tenemos un ejemplo de la CR mirada en donde tenemos el primer par de primers que va a ser P1 y P2 y el segundo par de primers va a ser P interno 1 y P interno 2. En este caso, tenemos el primer par y el segundo par, que obligatoriamente tiene que hibridar en el centro del primer producto de amplificación. En este caso, mi primer producto de amplificación podía tener 1.6 a 1.7 kilopares de base. Y el producto de amplificación con P interno 1 y 2 era solamente de 235 pares de bases. De tal forma que esto puede ser aplicado a. Tenemos una muestra de un paciente, por ejemplo. Esta muestra se tiene que someter a extracción. Luego vamos a tener en un tubito la extracción del paciente 1.
yo voy a sembrar el producto de amplificación en un gel. Puedo cerrar un marcador de presión molecular que va a tener fragmentos conocidos. Entonces, puede que al sembrar los productos de amplificación del paciente 1, del paciente 2 y del paciente 3, el resultado sea que uno de los pacientes me da un producto de unos 1.6 pares de bases. Sin embargo, el paciente 2 me va a dar un producto de 230 más o menos, 35, y el paciente 3 también me da un fragmento de 235. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que este par de primers estaba dirigido a regiones en el genoma que son comunes a todos los arbovirus. ¿Okay? Pero acá y acá, en el genoma, en este fragmento del genoma, hay variaciones. En donde, por ejemplo, para un arbovirus, puede ser que este par de primer era direccionado y solamente me va a reconocer una especie de arbovirus que puede ser, por ejemplo, dengue. Entonces ahí yo estoy segura que los pacientes 2 y 3 tienen dengue y no Zika o chikungunya o cualquier otro arbovirus. ¿Okay? ¿Preguntas? Profe, en tus palabras, ¿qué sería la PCR aislada? Y que está metida, ¿verdad? Se anida dentro del otro fragmento. Un par de primers, o sea, un fragmento está metido en realidad dentro del fragmento grande, por eso es anidada. ¿Sí? ¿A qué se refiere que se realiza una segunda reacción? Podemos decir que primero se tiene que amplificar ¿sí? Para que después se amplifique esto en una
donde yo de igual manera voy a tener un par y el segundo par, que pueden ser los mismos que vimos recién. ¿Está bien? Tengo el P1, que era el mismo, el P2, que me amplificaba el fragmento grande, que tenía 1.6 a 1.7 los pares de base, y el P interno 1 y el P interno 2, que a mí ya es la misma posición que en el ejemplo anterior, ¿verdad? Voy a agregar unas cositas acá. Si amplifican el producto entre el P interno 1 y el P interno 2, yo tengo el fragmento de 300, ¿cuánto era? 36 o 236 de pares de base, ¿está bien? Pero ¿eso qué es? Eso es totalmente anidado, podemos decir. El que es semi-anidado solamente anilla P interno 1 con el P2. O puede ser que anille el P1 con P interno 2, generando fragmentos que en este caso, te voy a cambiar un poquito, era 400